de altura y es mi percepción subjetiva de la altura. Y otra persona puede sentir, pues, emoción y otra persona le es diferente, indiferente. Entonces, la manera en la que yo recibo esa verdad, pues sí, claro que es mía, pero eso no cambia que 2 metros son 2 metros. Entonces, esto hay que distinguirlo, ¿no? Porque no estamos negando tampoco que uno pueda tener una recepción determinada de esa verdad. Lo que estamos subrayando es que la verdad es en sí misma independiente de cómo la reciba yo. Y que lo que hay que hacer es adecuarnos a ella, en el sentido de que si reconocerla, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, pero saber que la verdad es esa, ¿no? Por cuanto no sea posible, ¿ok? Por cuanto no sea posible, porque podemos en ese camino del conocimiento de la verdad ir avanzando e ir progresando e ir perfeccionando, pero lo que cambia no es la cosa conocida, sino mi perfeccionamiento sobre esa cosa conocida, ¿sí? Hay cosas que son de suyo subjetivas en todos los sentidos, como los gustos. Si yo tengo un gusto especial por, no sé, la fruta, el plátano y otro por la manzana, pues eso es de entrada, es subjetivo. ¿Qué es mejor, el plátano o la manzana en cuanto a gusto? Pues depende de quien decida o vea o perciba. Si me estás preguntando por mi gusto, ¿ok? Claro, es una pregunta que su intencionalidad es ya subjetiva. Bien, esto es importante para resumir un poco lo que habíamos hablado en la clase pasada y dejar en claro que la verdad, independientemente de lo que de lo que a mí me parezca, pues es una, ¿no? Y pues se trata de buscarla, de descubrirla, ¿no? Y veremos un poco sobre el curso cómo hacerlo, ¿no? Y cómo tratar de, pues de ir teniendo un camino seguro, ¿no? Si usamos la lógica correctamente, como debe de ser, y nos apoyamos en verdades demostrables, demostradas, pues tenemos la certeza de que vamos a conseguir la verdad, ¿sí? Independientemente de que físicamente yo la vea o no. Ahora lo explicaremos un poco mejor. Bueno, abrimos paso al siguiente tema que está conectado con este, que la ciencia en cuanto a cómo concebimos ahora la ciencia y qué es la ciencia. En realidad, se ha puesto de moda desde el siglo XX la ciencia entendida exclusivamente como el conocimiento experimental, el conocimiento que puede ser manipulado, puede ser procesado con evidencias materiales. Todo lo que escape a ese método de la ciencia experimental se le considera poco serio en general. Pero en realidad eso es un error y ni siquiera los principales científicos comparten esa idea. La ciencia en su sentido completo es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Si yo puedo obtener un conocimiento cierto de las cosas por sus causas, estoy haciendo ciencia. Yo puedo proceder con evidencias materiales, en el caso de la ciencia experimental, que así lo requiere, o puedo proceder con evidencias intelectuales. Es decir, no quizás sean cosas, pero sí son conclusiones racionales derivadas de premisas verdaderas y con un procedimiento lógico que me arrojan una verdad absolutamente cierta, tan cierta como lo que podría ver y tocar. Yo sé que toda persona tuvo que ser parida
por una mujer. Yo veo en este grupo a 20 jóvenes y no conozco a ninguna de las mamás de ustedes, ni tampoco tengo que conocerlas para afirmar con total, absoluta certeza que ustedes nacieron de una mujer. Porque toda persona nace de una mujer. Ustedes son personas, luego entonces ustedes nacieron de una mujer. Me puede decir alguno, pues es que además yo te puedo mostrar a mi mamá, a la persona que me dio a luz. No me la muestres y no va a cambiar en nada mi certeza. Yo ya tengo la certeza en el momento que mi procedimiento intelectual es lógico y apoyado en premisas verdaderas. Entonces, yo puedo con este método llegar a cosas que no puedo meter en un laboratorio. Podemos hablar sobre el espíritu humano. Podemos hablar sobre la trascendencia de ese espíritu humano. Podemos hablar sobre la existencia de Dios. Podemos hablar sobre la existencia de la libertad humana. Y pues muy seguramente no puedo meter en un laboratorio a Dios o al espíritu humano, pero yo procediendo intelectualmente puedo llegar a conclusiones absolutamente verdaderas, aun si no es experimental, pero tiene que ser un procedimiento serio, riguroso, lógico, no simplemente lo que se me ocurra decir que existe, existirá. Yo quiero decir que existen las espiroquetas. Ok, ¿cómo demostramos que existen las espiroquetas? Si no me las puedes mostrar experimentalmente, todavía cabe la posibilidad de que me hagas una demostración racional. Y si dices eso, es porque algún indicio te hace pensar que existen las espiroquetas. Entonces esto lo comento, ¿por qué? Porque no se trata de decir, bueno, como no puede meterse en un laboratorio, pues también puedo decir que existe el monstruo come espagueti del espacio. Claro, ¿quién ha visto al monstruo come espagueti del espacio? Nadie, pero pues nadie tampoco puede no haberlo visto. Entonces estamos como con Dios. Pues nadie lo ha visto, nadie tampoco puede afirmar una cosa o la otra. Entonces la existencia de Dios tiene la misma solidez que la existencia del monstruo come espagueti del espacio. Eso es un error. Es un error de lógica y además de procedimiento. ¿Por qué? Porque para cuando demuestre yo, en el momento que se haga la existencia de Dios, yo voy a proceder de premisas verdaderas y tendré que utilizar la lógica correcta. Y eso me arrojará una conclusión que, aunque no toque, es igual de verdadera. A ver, ok. Un mensaje. O sea, se llega a una conclusión absolutamente verdadera. ¿Sí? Y repito, esto es especialmente importante en un mundo donde nos están dando un discurso sobre la ciencia muy sesgado, que solamente es serio lo que es experimentalmente sensible. Y les puedo decir aún más, la ciencia en experimental y empírica, para su procedimiento, depende de la ciencia especulativa. Aun cuando en realidad la ciencia experimental logra muchos avances tecnológicos, médicos, de muchos tipos, en su procedimiento aplica los principios que le aportan las ciencias especulativas, ¿no? La lógica, por ejemplo, sí, perdón. Perdón, nada más para recapitular. Entonces, la ciencia experimental depende de la ciencia especulativa, ¿no? En su procedimiento no puede prescindir de ella. ¿Por qué? Les decía, por ejemplo,
yo para poder, no sé, ahora descubrir la vacuna contra el coronavirus y saber que esa es la correcta y tal, pues mi procedimiento tiene que utilizar la lógica. La lógica es una disciplina de la filosofía. Entonces, la ciencia experimental toma la lógica para hacer un procedimiento lógico y concluir, aquí está la vacuna contra el coronavirus. Por ejemplo, la ciencia experimental recurre a las matemáticas. Nadie ha visto por ahí un número 7 o un número 24. Yo he visto 7 zapatos, 7 personas, 24 libros, 24. Yo he visto la aplicación de ese concepto abstracto a la realidad. Pero nadie ha visto el 24 por ahí. Yo puedo ver un signo que representa el 24, pero en la escritura maya se representa de otra manera y en otros, probablemente en otros idiomas se represente de otra manera, pero el concepto del que estamos hablando es el mismo. Y ese concepto lo aplico a mi ciencia experimental para cualquier otra cosa de tipo material. La ciencia experimental, por ejemplo, no puede demostrar desde su método tu libertad. La ciencia puede atestiguar actos libres tuyos, pero no tiene con qué demostrar que tú eres libre. La ciencia experimental me explica el cómo, pero no el por qué eliges. Cuando haces una elección libre, la ciencia experimental me puede decir todo sobre la composición química que se desencadenó, los neurotransmisores, la adrenalina, la serotonina, todo lo que quieras. La ciencia experimental me puede hablar de eso y me puede describir qué está pasando en tu cuerpo, en tu mente, qué parte del cerebro se estimula más. Me está explicando qué es lo que está pasando allá, pero no me puede explicar por qué elegiste lo que elegiste. Eso no lo puede demostrar. Es que tú elegiste hoy en la mañana, no sé, prepararte un sándwich de jamón y queso en lugar de probablemente unos huevos revueltos. Tú puedes decir, sí, lo hice porque me gusta. Supongamos que te gustan igual, haces una elección o cosas que no tienes necesariamente por qué hacer. Como por ejemplo, antes de empezar esta clase, le llamé a un amigo para saludarlo. Eso no es algo que obligatoriamente o que tu cuerpo te hubiera impulsado de alguna manera a hacerlo. Fue una elección libre, pudiste llamarle después o pudiste mandarle un mensaje y decir a qué horas te hablo, si no era una urgencia, ¿no? Era nada más saludarlo. Pero tú elegiste libremente. Entonces, este tipo de cosas no las puede explicar en su fin último o en su razón última la ciencia experimental. Por eso es importante cuando oímos mucha gente que dice es que la ciencia no lo ha demostrado, pues precisar que la ciencia no solamente maneja el área de los conocimientos experimentales, que la filosofía no es, por ejemplo, una afición, un hobby, es una ciencia. Y más aún, es la máxima ciencia porque toda otra ciencia estudia una parte de la realidad. En cambio, la filosofía estudia la razón última de absolutamente toda la realidad. La medicina estudia al hombre en cuanto es un cuerpo orgánico. La filosofía estudia al hombre en cuanto a lo que el hombre es, su esencia.
Es una pregunta mucho más abstracta, mucho más profunda y de muchas más implicaciones, porque incluso sabiendo lo que es el hombre, la medicina se tiene que cuadrar a lo que es el hombre. Y no es lo mismo un médico que cura personas que un veterinario que cura animalitos, sin menoscabo del veterinario, que es muy importante, pero definitivamente tenemos ahí una diferencia no solo cuantitativa o una diferencia formal, sino que tenemos una diferencia esencial. No es lo mismo una persona humana que un animal. Y esto te lo dice la filosofía. Por eso a veces las preguntas que se le hacen a la ciencia son equívocas. ¿Cómo sé que un animal no es igual que una persona? A ver, científicamente demuéstralo. Pero uno está pensando en científicamente, a ver, mete en un laboratorio a una persona y a un animal y con los elementos de un laboratorio demuestra eso. Eso es tan absurdo como pedirle a la odontología que demuestre las leyes del comercio internacional. No es la disciplina que le corresponde a la ciencia experimental responder preguntas que escapan a la experiencia. En cuanto a su fin último, puedo yo, como decía, atestiguar que haces algo y lo material lo puedo estudiar, pero el por qué, el ejercicio de tu libertad, eso no está en las manos de la ciencia experimental, no lo puede estar. Entonces, importantísima la ciencia experimental, por supuesto, no podemos quitarle ni un mérito. Es indispensable y es importantísimo su crecimiento, su desarrollo, pero es importante también situarla en su justo lugar. No otorgarle a la ciencia de laboratorio atributos que no le corresponden. La ciencia experimental puede mucho, pero no puede todo. Y hay esta tesis de fondo en mucha gente a partir del siglo XX. La realidad es solamente aquello que la ciencia experimental puede manipular. Y esa es una afirmación gratuita. ¿Preguntas? Tengo una duda, maestro. Sí, yo no. Dijo hace rato de las ciencias especulativas, pero dijo ciencias. Entonces, dentro de esas está la lógica, las matemáticas y hay otras, ¿no? Sí, o sea, podríamos hablar de las diferentes ciencias, toda aquella ciencia que no maneje una realidad material, sí, experimental, es una ciencia especulativa, o bien se le suele llamar también ciencias humanas, ¿no? Por ejemplo, la psicología tiene mucho de interpretación, de reconocer datos de lo que es la persona humana, pero incluso la psicología se fundamenta en la esencia de lo que es el hombre. Si no sabemos qué es el hombre, pues la psicología no va a saber por dónde ir. La máxima ciencia especulativa es la filosofía y las diferentes ciencias que proceden de ella, como la antropología, la metafísica, la lógica, la ética. Todas estas ciencias son especulativas. Estudian un objeto que no puedes meter en un laboratorio, pero que con el procedimiento lógico tienes conclusiones absolutamente ciertas. Por eso, cuando hablamos del bien y del mal, que pertenece a la ética, y hablamos del bien y del mal realizado libremente por el hombre, también podemos hablar de objetividad, más allá del tema de culturas, gustos o lo que alguno quiera. Eso ya sabemos que es así. Hay culturas diferentes, hay maneras de pensar diferentes, hay leyes en diferentes países que son diferentes, pero esas ciencias, el derecho, no sé, la sociología, la historia, todo esto, pues eso son ciencias particulares de la realidad. La ética dice cómo es el valor ético, el valor moral, o sea, en cuanto a bien y mal, de los actos que realiza el hombre siendo libre.
siendo libre, porque si realiza actos que no son libres, pues esos no son calificables éticamente. ¿Ok? Bueno, por eso también tienen ustedes dentro de humanidades una ciencia, una materia que se llama ética, que es la pregunta filosófica sobre los actos humanos. Esta materia, que es antropología, es la pregunta filosófica sobre el hombre. ¿Qué es el hombre? Y de ahí, incluso de saber qué es el hombre, surge también cómo son sus actos, cómo deberían de ser, de acuerdo a lo que es. Si yo que sé que esto es un teléfono inteligente, yo sabré qué atributos tiene un teléfono inteligente. Pero intentar con eso, sin saber qué es, hacer algo, pues sí, lo puedo, porque soy libre de hacer. Puedo usarlo de matamoscas, puedo usarlo de pisapapel, pero no es su naturaleza. La naturaleza te la dice la esencia. ¿Qué es? Es un celular. ¿Qué es el hombre? El hombre es tal cosa, es tal, de tal manera. Y eso no quita que además de que tú sepas que el hombre es así, pues luego eres libre de elegir. Por eso el hombre es el único ser que es capaz de ir en contra de su naturaleza. Porque es libre. Puede entender qué es, o a lo mejor ignorar, y puede tener un comportamiento que atenta contra lo que es. Los animales no, están digamos así, programados para eso. No pueden tener carga moral los actos de los animales, porque los animales solo pueden ser lo que son. Y el hombre también, desde el punto de vista esencial, pero desde el punto de vista ético, de su actuar, puede tomar elecciones que no corresponden con su naturaleza racional. Y los decimos a veces hasta cuando vemos que alguien está comiendo como un animal, ¿no? Oye, estás comiendo como un león. ¿Por qué? Pues porque estás devorando y movido por impulsos solamente. Y nosotros tenemos impulsos, pero también tenemos el libre albedrío y tenemos intelecto y tenemos facultades superiores. Y todo esto que acabo de hablar es lo que las humanidades pretenden aportarte. Porque lo que es lo más específico de tu carrera, ya lo verás en tu carrera. Y entonces, con las humanidades queremos presentarte esas dimensiones que trascienden tu carrera, que son fundamentales, ¿no? Entonces, esto. ¿Otra pregunta? A ver, José Eduardo. Estudié primero arquitectura, pero nunca la ejercí. Luego humanidades, filosofía y teología. Y luego una maestría en educación. Sí, te estoy hablando de la carrera de arquitectura del 87 al 92, humanidades 92-96, filosofía 96-2001, teología 2001-2004. Y luego aquí en Mérida, bueno, porque eso lo estudié en España y en Italia. Aquí en Mérida estudié la maestría en educación, en el 2008 al 2010. Esa es. ¿Profe? Sí, Antonio. Por ejemplo, no sé, ya no sé si le ha pasado, pero de que esté en una discusión y de repente la gente como que le pida mucha argumentación de lo que está diciendo, y creo que es correcto, ¿no? Como que argumentar siempre lo que decimos. Entonces, no sé, me encantó su definición de ciencia, pero si, digamos, la llegas a aplicar, ¿de quién es, o sea, esa definición? Ok, bueno, esta definición de la ciencia es aristotélico-tomista. La de conocimiento cierto de las cosas por sus causas, ¿no? Sí, ahora bien, una cosa. Obviamente la filosofía, que hay muchas corrientes filosóficas. En la que estamos apoyándonos es en la aristotélico-tomista. Y uno puede decir, bueno, ahí está el truco. Si yo me apoyo en otro tipo, sí, pero yo no estoy apoyado en esta por un tema de gusto nada más, sino porque la
La filosofía aristotélico-tomista respeta la realidad como ella es. Las otras corrientes, en lugar de hacer una adecuación con la realidad de la mente humana, intentan algunas, por ejemplo, adaptar la realidad a la mente y no la mente a la realidad. O separan lo que es la realidad de lo que es los conceptos y las ideas, el idealismo. Otras son más bien pragmáticas, una filosofía que busca resultados prácticos, pero no le importa qué es, sino qué hace la persona. La filosofía aristotélico-tomista lo que hace es preguntarse ¿qué es? O sea, dejar que la cosa me interpele y me diga qué es ella. Eso es lo que hace. Por eso, la línea rectora de estas materias es precisamente la filosofía aristotélico-tomista. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo, profesor. Bueno, chicos, pues miren, es que ahorita tendré una reunión en 10 minutos. Vamos a terminar entonces la clase por hoy aquí. En cualquier duda, apúntenla y la próxima clase, que será el lunes, me preguntan, ¿ok? Comiencen, por favor, a ir trabajando en su proyecto de Es Posible Pensar. Vayan dándole vueltas y nos vemos entonces el lunes, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Profe,